Bienvenidos a la mansión de leyendas, el lugar donde el miedo habita. Las leyendas, aquellos relatos fantásticos y sobrenaturales cuyo objetivo es entretener o llamar la atención, pero se nos olvida que también son parte de la cultura popular de cualquier país. México es sin duda uno de los países con muchas leyendas e historias que contar, entre las más populares, la planchada o la llorona, por decir algunas. Estas dos leyendas no serán mencionadas en este video, ya que son conocidas en muchas partes del mundo. Por eso, hoy traigo 10 leyendas de diversos estados que conforman este país. Acompáñenme a vivirlas conmigo y a vivir el miedo en carne propia. Número 10. La leyenda del fantasma del pirata, Texcoco. En el lejano siglo XVI, la segunda mitad para ser más exactos, un famoso y muy conocido capitán británico bajo el nombre de Robert Barrett estaba en boca de todo el mundo. Con innumerables hazañas, logros e historias, el capitán Barrett maravillaba a todos, con una reputación intachable. Sin embargo, para 1568, el héroe reconocido en la capital de la Nueva España enfrentó un capítulo que manchó su historia y, de hecho, acabó con ella en definitiva. El hábil y dedicado marino fue capturado por la Santa Inquisición luego de descubrirse el origen de su fortuna y buena posición, ya que más allá de su admirable trayectoria en los mares, Robert también era conocido como el pirata Barrett, un temible saqueador que azotaba cada puerto de las distintas regiones, acrecentando sus riquezas por medio de un grave delito. Al ser reconocido por distintas personas y posteriormente capturado, aquel pirata no tuvo otra opción que confesar cada crimen cometido y entregarse ante la justicia, lo que provocó que fuese encarcelado y trasladado hasta Texcoco, luego de perder su cargo en la fuerza naval del momento. Encerrado en la famosa casa del obraje, Barrett fue investigado a fondo y condenado a la horca por sus crímenes. Luego de morir, los años hicieron su trabajo y en aquel lugar de la horca creció un árbol que aún se admira, pero que a la vez aterra. Se dice que bajo la sombra de aquel árbol se puede observar la silueta de una persona, tal vez con ropa algo roída y un sombrero característico, quién sabe. Lo cierto es que esta silueta fantasmal se encarga de asustar a todo aquel que vague por esas calles a altas horas de la noche. Número 9. La leyenda del fantasma del campanario, Zacatecas. Cuenta la leyenda que a mediados del año 1913, en la época de la Revolución, una batalla en donde se vieron envueltas las tropas del coronel Natividad del Toro y del general Pánfilo Natera, terminó en una gran matanza. Y es que en su afán de protegerse, los soldados del Toro tomaron la iglesia de la Purificación, ubicada en la ciudad de Fresnillo. Los jóvenes militares se refugiaron en el campanario para desde ahí disparar a sus oponentes. Sin embargo, el bando opuesto decidió prender chiles secos en la entrada, situación que hizo que quienes se encontraban en el recinto no tuvieran de otra más que abandonarlo. Muchos lograron salir en tanto que otros fueron acribillados en el lugar. El coronel Natividad, quien también se encontraba en el campanario, no podía ni quería rendirse. Por ello decidió quitarse ahí mismo la vida de un tiro. Los adversarios, al darse cuenta, subieron por el cuerpo y lo sacaron arrastrando, mientras este iba dejando un rastro de sangre por toda la escalinata. Hasta la fecha, la iglesia aún cuenta con disparos en la pared, pero lo más tenebroso de esta situación es que los monaguillos, sacristanes y organillistas cuentan que aseguran haber visto a un hombre vestido de militar deambulando por el campanario y por el atrio. Algunos lo confunden con un policía, hasta que algún destello de luz alumbra su cara y logran ver un rostro agresivo y desfigurado del que todos terminan huyendo. Sin embargo, antes de que las personas puedan escapar, el fantasma del campanario desaparece misteriosamente. Número 8. Leyenda de la tía Toña, Ciudad de México. La tía Toña era una mujer solitaria y con dinero, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. En medio de esta soledad, decidió darles cobijo en su casa a los niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. No se sabe con precisión a cuántos. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Pero tan extraños eran los sucesos de la vida que esta acción humanitaria llena de bondad no le trajo más que desdichas. Sin agradecimiento alguno, los jóvenes hicieron la vida imposible. Entre bromas y pleitos, un día simplemente perdió la paciencia y arremetió contra ellos a golpes hasta dejarlos sin vida, para después deshacerse de los cuerpos arrojándolos a un río cercano. Aquella acción atormentaba demasiado, le robaba el sueño, así que en un par de días se encerró en su habitación, de la cual no se le vio salir jamás. Ahogada en su pena y tristeza, se convirtió en leyenda,
debido a que en aquella casa ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, se dice de que el fantasma de la mujer aún ronda el inmueble, tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque, arrojando cosas de lo alto mientras vigila desde la ventana tratando de alejar a los curiosos. Son muchos quienes aseguran ver su silueta en las ventanas de aquella gran casa, asegurando que simplemente al pasar cerca se siente una enorme presión sobre los hombros, acompañada de una fuerte sensación de ser visto fijamente. Número 7. La leyenda de la Zacatecana, Querétaro. Todo comenzó en el siglo XVIII en la ciudad de Querétaro, con la llegada de un matrimonio que provenía de Zacatecas. Habían llegado a tierras queretanas para incursionar en el negocio de las minas. Ellos parecían felices ante la sociedad, y tal vez lo eran, pero no por mucho tiempo. Pues aprovechando que el esposo trabajaba demasiado, la mujer comenzó a tener un amorío con uno de sus sirvientes. La mujer se obsesionó tanto con nuestro nuevo galán que ella solo quería estar con él, por lo que lamentablemente un día la zacatecana acabó con la vida de su esposo apuñalándolo, para posteriormente enterrarlo en el patio. La gente comenzó a rumorar que la patrona y el sirviente tenían una pecaminosa relación, además de que expresaban su preocupación por la ausencia del hombre de la casa, a lo que la mujer respondía que estaba en un viaje de negocios. Sin embargo, sus excusas no pararon las habladurías, por lo que un día, cansada de ser juzgada, decidió matar a su amante de la misma manera que a su esposo, apuñalándolo, para de igual forma enterrarlo en el patio junto al otro cadáver. No se sabe quién fue, ni la razón, pero al pasar de los días, la zacatecana apareció apuñalada en la casona. Se cree que fueron los familiares del esposo, donde posteriormente encontraron los cadáveres de los hombres que la amaron. Cuando la verdad salió a luz, la gente, conmocionada por la brutalidad de sus actos, decidieron exponer a la zacatecana, colgando su cadáver en el balcón de su casa. A partir de ese momento, la casa quedó encantada por el espíritu de la zacatecana, quien hasta la actualidad no ha podido irse a descansar, pues por las noches aún se pueden escuchar ruidos extraños y gritos de mujer, acompañados de una sombra que se asoma por el balcón. Hoy en día, la casona actualmente alberga al Museo Casa de la Zacatecana, que se encarga de difundir y hacer conocida esta leyenda. Un atractivo turístico que, además de ser conocido por sus colecciones de arte de la época virreinal, también lo es por su terrible pasado, en donde la muerte fue protagonista. Número 6. La leyenda del Callejón de las Manitas, San Luis Potosí. Era el año de 1780 cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que, atraído por el benigno clima y por la hospitalidad de la gente, decidió quedarse a vivir allí. Para el clérigo resultó fácil encontrar trabajo como profesor en uno de los mejores colegios de aquel entonces. Un día, después de regresar de uno de sus viajes de peregrinaje por los pueblos vecinos, fue cruelmente asesinado por los dos mozos que lo acompañaban. Al regresar a su casa, el sacerdote, fatigado por la jornada, decidió irse a descansar, mientras los mozos se encargaban de los caballos y las mulas. Según la versión de los mozos, ellos terminaron sus labores y salían para sus casas, pero como ya era muy tarde, decidieron regresar y al llegar de nuevo a la casa del sacerdote, se encontraron con el terrible escenario del padre asesinado y todo ensangrentado. Luego de intensos interrogatorios por parte de las autoridades a los dos incriminados, estos confesaron su crimen e indicaron el lugar donde habían ocultado el dinero que habían robado al sacerdote y el arma con el que lo habían asesinado. Pero ellos aseguraban que no había sido el robo del móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Aún así, fueron sentenciados a muerte y una vez ejecutados se les cortaron las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escarmiento para el resto de la población. Las manos de los criminales se colgaron del muro exterior de la sombría casa del callejón solitario y triste donde vivía el sacerdote asesinado. Desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él. Aún después de retirar las manos del callejón con cierta frecuencia, de manera sobrenatural, estas volvían a aparecer. Y a pesar de que con el paso del tiempo todo el entorno fue transformado, se dice que en ocasiones se pueden ver las manitas flotando en el aire y un sacerdote que desaparece pasando la calle donde quedaba el Callejón de las Manitas. Número 5. La leyenda del tren de la muerte. San Luis Potosí nos vuelve a deleitar con esta leyenda, verídica por cierto. Era el día 5 de octubre del año 1972. La mayoría de los peregrinos que habían asistido a las fiestas patronales en Real del 14
Cansados, desvelados, hambrientos, con frío y con los pies adoloridos, ya lo único que deseaban era llegar a la estación 14, en el Bajío, para tomar el tren y comenzar el camino de regreso a sus hogares, acariciando la esperanza de que en el próximo tren al llegar hubiera asientos disponibles, para descansar de la larga caminata cuesta abajo debajo del Real a la estación. Don Rogelio, ferviente devoto del santo venerado en Real del 14, San Francisco de Asís, había asistido con su esposa Marta y su hija recién nacida, acompañado también por sus hermanas y su madre, a dar gracias por la nueva vida con que Dios los había premiado. Su madre y hermanas habían llegado 2 días antes que ellos, por lo que esa mañana habían partido también, primero que ellos, en uno de los trenes con destino a Saltillo, para posteriormente transbordar hacia un autobús a la ciudad de Monterrey. Ya que los trenes de la mañana eran los más solicitados, Rogelio había decidido partir en el tren de las 10 de la noche, con la esperanza de encontrar asiento y poder descansar en el trayecto. La mayoría de los peregrinos, boleto en mano, ya esperaban el tren con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que llegó puntual con sus 22 vagones. Como venía ya con pasajeros de San Luis Potosí, se llenaría de sobrecupo, y entre empujones casuales y abiertas aventuras por ganar un lugar, llegó a un lleno total que no quedando asiento para ellos y otras muchas personas que también habían esperado el tren durante horas. Un poco tristes y acongojados por la situación y el cansancio de aquellas empresas por solo pensar en pasar un día más en la estación, no les quedó otra alternativa más que quedarse arriba del tren y soportar el viaje de pie, con la esperanza de que se fuera vaciando en las estaciones posteriores. Rogelio, mientras se preparaba para el viaje, vio en las escaleras y hasta en los baños pasajeros amontonados. De repente, un vocerillo que provenía de los carros vecinos le llamó la atención, y al voltear hacia la puerta, vio a un anciano de aproximadamente 80 años de edad que comenzaba a hablar. Rogelio trató de prestar atención, por lo que se acercó lo más que pudo, y escuchó que el venerable viejo estaba suplicando que todos se bajaran del tren. «Háganme caso, soy un enviado de Dios. Tengo la encomienda de avisarles que este tren no va a llegar a Saltillo. Muchos van a morir. El infierno ya viene. El accidente viene. El tren va a descarrilar». Pedía con tanta desesperación y vehemencia que creían en sus palabras, por lo que mucha gente se miraba entre sí, entre la duda si creerle o no. La insistencia del anciano puso nerviosa a Martita, esposa de Rogelio, y volteando a ver a su marido con gran preocupación, le suplicó que hicieran caso. Esto provocó una discusión entre la pareja. Aún así, cuando el tren ya daba a comenzar indicios de comenzar su marcha, Rogelio, con gran mortificación y a regañadientes, bajó del tren al frío de la noche con su hija en brazos y seguido de su esposa. Al no ser los únicos, pero pocas las personas que se bajaron, el tren arrancó y se perdía ya en la oscura noche, y algunos que planeaban tomar el tren a San Luis y en la estación poder regresarse a Saltillo para asegurar un asiento y descansar en el largo regreso. Una hora después, a las 11 de la noche, el tren carguero arribó a la estación 14 con rumbo a San Luis. Rogelio, en compañía de otras personas, se acercó al maquinista tratando de conseguir un aventón en la capital potosina. Estaban hablando con él cuando de pronto se escuchó y se sintió como si las vías hubieran sufrido un sacudimiento. Algo había sucedido a la distancia. A la mañana siguiente, ya en la estación de San Luis Potosí, la pareja se enteró de la tragedia ocurrida al tren peregrino a las 10:45 de la noche. En la curva de Puente Moreno, el convoy con sus 22 vagones se había desbarrancado a una velocidad de 120 millas por hora, quedando los furgones apilados unos sobre otros como piezas de dominó. Entre llantos y gritos desquiciantes, el infierno anunciado había llegado, terminando con la vida de cientos de personas que quedaron prensadas y destrozadas entre hierros retorcidos. Cifras no oficiales del incidente hablan de más de 400 muertos, muchos heridos y mutilados en brazos y en piernas. Quemaduras de primer, segundo y tercer grado, más de 1.300 víctimas en aquel fatal accidente. Entre los peregrinos que atestiguaron esta desgracia, corrió la voz de que en la mañana de aquel 5 de octubre, tal vez 12 horas antes de la tragedia, precisamente en la curva de Moreno, la mayoría de los pasajeros a Saltillo notaron a la vera de los rieles la presencia de una mujer joven. Estaba de pie, en silencio, elegantemente ataviada de blanco y largo vestido, parada al inicio de la curva, como esperando por alguien o por algo. Los jóvenes, desde las ventanillas, le gritaban que se subiera o le dirigían piropos que sandeces, pero la bella extrañamente nunca se dignó a hacerles caso.
Como en aquella gran tragedia, la madre de Rogelio estaba segura que era la muerte en persona, haciendo guardia, esperando pacientemente cumplir con la misión que el Altísimo le había encomendado. A tantos años de estos hechos, Rogelio y cuantos lo vieron y escucharon sus advertencias están convencidos de que fue el mismo San Francisco quien, en el afán de proteger a sus fieles, se les había presentado para advertirles de la muerte colectiva que les esperaba en aquel fatídico tren de la muerte. Número 4. La leyenda de la monja de la Catedral de Durango. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento pidiendo ayuda para la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras se recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que Napoleón III había ordenado el retiro de tropas francesas de México, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos sus soldados, entre ellos Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses desde su partida. Todas las noches desde ese momento subía a la torre izquierda de la Catedral de Durango para poder llegar a ver hacia el horizonte con la esperanza de poder ver su regreso. En ningún momento ella perdió las esperanzas. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. ¿Será Beatriz que todavía sigue implorando la llegada de su amado? Número 3. La leyenda de la Pascualita. A este punto del video estamos empezando a hablar de algunas de las leyendas más conocidas de México, entre ellas la Pascualita, originaria de Chihuahua. Todo inició un 25 de marzo de 1930, en donde la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, dueña de la tienda de vestidos y artículos de novias La Popular, decidió exhibir sus mejores vestidos colocándolos en este bello maniquí, el cual empezó a asombrar a la gente por su singular belleza. La Chonita, como era conocida en un principio, debido a que el día en que fue colocada en el aparador se festejaba el día de la Inmaculada Concepción, fue también llamada la novia más bonita de Chihuahua, recibiendo este mote y conservándolo hasta la actualidad. Uno de los mitos empezó a generar cuando al parecer una de las hijas de doña Pascualita murió como consecuencia de la picadura de alacrán el día de su boda y para no dejar de verla y aminorar su dolor, la embalsamó, le colocó un vestido de novia y decidió colocarla para que todas la vieran en el primer plano de su tienda. La doña nunca desmintió el rumor, motivo por el cual la gente empezó a decir que en ocasiones podían ver cómo lloraba, sonreía, los miraba e inclusive se movía. En el año de 1967, y debido a la muerte de la dueña, la tienda fue adquirida por nuevas personas, las cuales decidieron continuar exhibiendo tan bello maniquí, pues eso les atraía a muchos nuevos clientes, y las novias que acudían en busca de su ajuar optaban por comprar el que ese día portaba la Pascualita, como presagio de buena suerte. Número 2. La leyenda del autobús fantasma, Toluca. La antigua carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Iztapan de la Sal era bastante peligrosa y estaba rodeado por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche, un autobús circulaba por aquel peligroso camino. La mayoría de los pasajeros, entre ellos niños, iban dormidos. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente cuando el autobús inició el descenso por las famosas curvas de Calderón, que tenían la fama de ser muy cerradas y peligrosas. Los pasajeros se dieron cuenta de que el autobús iba demasiado rápido, reclamando al conductor. Este solo pudo decir: ¡están fallando los frenos!
Era imposible controlar el volante y en pocos segundos en una curva el autobús se precipitó al vacío, muriendo muchos en el instante del incidente. Otros quedaron inconscientes, pero fueron consumidos por las llamas del autobús cuando se incendió. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y murieron de una forma terrible. En la central seguían esperando al número 40, el último de la noche, pero jamás llegó a su destino. Poco tiempo después, por la carretera comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy bien conservado, con pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar ni una sola palabra. De vez en cuando recogía gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempos cerca de su destino, pues nunca llegaba a la terminal. El conductor les pedía que bajaran un poco antes diciendo: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, pero al voltear ya no lo ven. Los desobedientes que se giran antes ven el autobús hecho pedazos, dentro de él esqueletos descarnados, personas calcinadas y desmembradas, y al chofer clavándote una mirada fría que al final termina desembocando tu muerte. Se dice que a partir de ese momento, el fantasma del desobediente se sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si alguna vez estás en esta carretera de noche, es posible que sea el autobús número 40 quien te lleve a Toluca. Número 1. La leyenda del charro negro. La leyenda del charro negro, la más temida por en la época de los abuelos, la que más te mortificaba si te contaban esta historia. Todo comenzó cuando Adela era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación por sus padres. Una de tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran parte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo instante en el que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape. Al escuchar los gritos del espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella ya era propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México en busca de un alma incauta que llevara a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia un lugar de residencia. Si se acerca al amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará lentamente, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. El charro negro tiene dos variantes. La primera es que el charro negro se le acerca a las personas que buscan vender su alma a cambio de dinero. Y la otra nada más es hacerle compañía hasta que alguna de estas situaciones anteriores ocurra. Bueno, como dato extra, seguramente algunos recordarán la película de Anima Studios La leyenda de la Nahuala, cuyos hechos se situaron en Puebla. Si alguna vez han preguntado si la casona existe, es correcto. El Museo Regional de Puebla es la edificación que aparece en la película, con arquitectura barroca, antes llamada Casa de Alfeñique. Es el lugar donde supuestamente vivió una mujer con los mismos poderes que se muestran en la película, ubicada en la calle de la Nahuala, que actualmente conserva. Si estas leyendas se fueron de tu agrado, te pediría mucho que compartas este video con los del extranjero o con tus amigos. Dale like y suscríbete al canal. También te voy a dejar mis redes sociales aquí abajo en la descripción para que puedas también conseguir más contenido de la Mansión de Leyendas. Buenas noches a todos. Duerman bien.